Hijo, te quisiera hablar para darte algún consejo. Quizás dirás, este viejo está empezando a escapar. Igual te voy a enseñar mis palabras sin aliño. Tu abuelo, siendo yo un niño, muchas cosas me decía. Lo que más me repetía: trata al pobre con cariño. Seguía con sus fundados. Bueno, me llamo Santiago Varas y soy entre Rancagüino, San Vicentano y Tuncano, pero me quedo con Tuncano. Eso fue donde más tiempo viví y ahí crecí, aprendí muchas cosas. Y incluso esto de la poesía popular, ahí en Tunca había un poeta que se llamaba, le decían el poeta tuncano, don Luis Palma Espinosa, un viejito cojo que él lo llevaban en anda, se puede decir, al cementerio cuando moría alguien, porque él le sacaba un verso al tiro a los muertos. Y yo con él aprendí algo. Después, ya en el colegio, estudié en los Hermanos Maristas de San Fernando, y ahí ahí conocí las décimas yo de verdad, porque antes sin saber las conocía, porque hay un rezo que el colegio de curas se reza todos los días, y 2 veces al día también, que es en décima. Y eso me lo sabía, pero yo no lo ubicaba como eso. Y después estudiar, primero nos sucedió que en el Mundial de Suiza del año 54, en las últimas noticias salían relatados los partidos en décima. Entonces, leyendo eso, me fue entrando y me fue gustando, y después aprendí que eran décimas Espinela y seguir tratando de practicar, porque hasta esa fecha, hasta el año 54, yo hacía cositas así, pero en cuartetas, qué sé yo. Sí, la afición fue desde chico. Pero ahí empecé a pulirme en las décimas y seguí por ese lado, pero lo primero eran los estudios. Después de salir del colegio, que no terminé en el colegio de los maristas, me echaron el último año, me tuve que ir al liceo de San Fernando, tuve el último año en el liceo, y de ahí me fui a la Escuela de Agricultura de la Chile, que quedaba en la Quinta Normal en Santiago. Ahí estudié, ahí ya iba con un poco más de carrete en las décimas. Así que ahí, como eran pura gente de campo, ahí había otros que también sabían mucho, sabían versos, más que nada aprendido. Pero a mí me gustaba hacer los versos. Ya, pues, salí de la escuela, me puse a trabajar inmediatamente y siempre seguía haciendo versos, siempre. En lo que fuera que, bueno, siempre, normalmente trabajé como administrador de fondos, qué sé yo, varias veces, porque primero trabajaba con mi padre y mi padre murió, después estuve trabajando por mi cuenta, tiempo arrendando por ahí, después me vine a meter una viña Rosario y estuve varios años. Saliendo de eso, otra vez me puse a trabajar administrando por allá en la laguna de Tahuatahua, y después me he asociado con con el que fue patrón mío ahí en la laguna, nos asociamos y después éramos socios hasta que quedé ciego. Pero hubo tiempo que trabajé en otras cosas.
Por ejemplo, después que expropiaron, porque hubo un tiempo de que estuvimos expropiados en Tunca, es decir, en lo propio, digamos, en lo de mis padres, expropiaron ahí, expropiaron acá donde yo administraba en Rosario, así que ahí estuve manejando camión y trabajando en comercio, vendiendo naranjas en Concepción. Y fue una época re bonita también esa. Y después que se terminó la cuestión de la expropiación, es decir, devolvieron el fondo a mi patrón acá en Rosario, volví a administrar acá y ahí estuve hasta el año 77 porque hubo una crisis del precio del vino que no convenía hacer nada, no convenía abonar, no convenía podar, no convenía, así que el fondo no daba plata. Así que lo que hizo el patrón lo arrendó a un gallo que tenía la línea completa. Es decir, la línea completa significa que él tenía viña y envasaba, embotellaba, exportaba, qué sé yo. Ahí iba la línea completa. Entonces, ese gallo podía defenderse más o menos. Y yo me tuve que ir para San Vicente, para allá. Yo, por ejemplo, andaba en el campo y veía algo que me llamaba la atención y que merecía escribir algo, sacaba mi libreta y me ponía a hacer simplemente así, pero todo el tiempo. Nunca dejé de hacerlo. El único problema que no se me ocurrió nunca que algún día iba a hacer ese mi oficio. Entonces no guardaba. Cuando estaba recién hecho un verso, entonces lo mostraba, porque siempre tenían alguna intención, o había alguien que fuera protagonista de la cuestión, entonces los mostraba yo. Y otra cosa que hacía mucho también era versos por encargo. Que no faltaba, pero había uno especialmente, Marcos Canal, quizás Diego lo conoce, creo yo, que participaba con la Chagalita en campeonatos de cueca, bailando. La señora de él, es decir, él me encargaba versos. Y yo no sabía hasta hace poco, ahora después que estaba ciego supe, una vez que fuimos a la casa de él, y la señora sacó un legajo de papeles con versos míos, y casi me hizo llorar la señora porque ella los tenía como un tesoro guardado, y me los quiso entregar y yo no, le dije, eso es suyo. Y él siempre me encargaba por cualquier cosa. Le pasaba algún chascarro a alguna persona, algún amigo acampado, porque siempre en los rodeos nos juntábamos en las domadores, qué sé yo. Le pasaba algo a alguien y me decía, uy, se le pasó esto a fulano, qué sé yo, sáquenle un verso. Yo se lo sacaba y se lo mandaba a él. Eso hacía, pero nunca dejé de hacer versos yo, nunca. Y después hice un librito hecho por mí, no de editoriales, no. Hecho por mí, a mano, todo. Yo tenía más o menos buenas letras. Y un librito que era el que lo llené de versos que iba recordando o que tenía por ahí encontrados los borradores, y lo fui llenando de los versos que más me gustaban y lo llené. Me fui a Pichilemu antes de quedar ciego. Había un poeta, conocí a varios yo, pero uno especialmente que vivía cerca de la casa. Y él sabía, por unos primos de él, sabía que yo algo le hacía esto. Y un día me dice, me saluda, me dice, ¿usted es don Santiago? Sí. Sí, Mundito, yo lo conocía, él no me ubicaba a mí. Y me dijo, mire, me quería presentar, me dijo, yo soy Raimundo León Morales, que sé yo fui alumno de su hermano
en Sanchina, en Rancagua, dijo, él era director del Instituto de Educación Rural, qué sé yo, y yo estuve ahí, qué sé yo, y he sabido que usted es poeta. Algo. Entonces me dijo, me gustaría mucho que nos juntáramos porque para que nos mostráramos, yo le mostrara mis versos y usted me muestre sus versos. Ya, pues, quedamos en eso y él llegó con cuadernos a mostrarme. Él me decía un verso y yo le decía uno, yo sin cuadernos, yo veía todavía, pero yo no necesitaba cuadernos porque tenía muchos versos en la memoria, especialmente versos a lo divino. Así que él leía y yo recitaba y recitaba. Y en eso se entusiasmó él con los versos míos y me invitó a cantar. Y ahí empecé a cantar a lo divino yo, con ellos, con los cantores de Pichilemu. Pero sin saber nada de guitarra, qué sé yo al modo mío inventé una afinación y así me acompañaba. Una afinación que no sirve para nada. Y de ahí un cuñado mío que estuvo ayer aquí me fue a donde Santo Rubio y le contó de mí. Él dijo, sí, ya le he escuchado versos, porque los versos míos los decían en la radio Umbral, que era una radio que tenía un espacio largo para los payadores y los poetas. Entonces yo le mandaba versos allá a Pedro Yáñez y los leía con harto gusto Pedro. Entonces Santo Rubio escuchaba esas cosas. Entonces, y le dice mi cuñado, le dice, oiga, tiene guitarra, le dice, pero no sabe ni afinarla. Entonces Santo Rubio me dijo, no, yo le voy a enseñar. Así que grabó en un cassette varias afinaciones, explicando, pero muy claramente cómo tenía que hacerlo para afinar y para poder y para tocar. Me enseñó a tocar en ese cassette, todas esas cosas. Voy a decir varias cositas que me sirvieron y después ya empecé a cantar melodías de la tradición, porque primero inventaba yo las melodías nomás. Inventaba melodías. Entonces después ya un poco mejor y me empecé a acompañar, y seguí cantando hasta que me prohibieron. Que me prohibieron hace cerca de los 10 años ya. Me enfermé de los riñones y la doctora me dijo, bueno, me elige, pues me dijo, sí, sigue cantando, sigue trasnochando en las bancas de en la iglesia de sigue nomás, dijo, y te vamos a dializar. ¿Qué te parece? Elegí mejor dejar de trasnochar. Después de quedar ciego, ya la poesía no era una entretención, sino que lo tomé lo tomé en serio. Lo tomé en serio y empecé a escribir mucho, es decir, escribir, pero a dictarle a la grabadora. ¿Y ahí cómo es su proceso creativo? Entonces, ¿cómo usted va haciendo los versos? Según lo que quiera, según lo que tenga intenciones de escribir. Pues si es a lo divino, por ejemplo, si es por padecimiento, ya entonces pienso una historia en la cabeza y la vuelco al papel, se podría decir, a la grabadora. Y eso, claro, escribí muchísimo allá y de eso se conservan, de eso ya la Juani me empezó a escribir, a guardar en cuadernos todas esas cuestiones. Después nos vinimos a Rancagua y ahí empezamos a salir mucho los cantos, ya entonces ya no había tanto tiempo de escribir, pero yo siempre llegaba a los encuentros de payadores o a los cantos divinos, siempre llegaba con algún verso nuevo, algo que fuera sorpresivo. Y no me costaba mucho, si un amigo
de Codegua, Elías Zúñiga, que es cantor, canta muy lindo y es poeta también. Él me puso el verso mático, porque nos juntábamos a ensayar cuando grabábamos los primeros cassettes con el grupo Pancho Astorga. Grabamos 2 cassettes primero, que se llamaba 25 poetas de la sexta región. Éramos 25 poetas de la sexta región que participamos en un libro. Y de eso, entonces, algunos pocos se grabaron. Entonces ahí se grabaron un par de versos míos, y de otros poetas y cantores se grabaron más. Pero nos juntábamos cuando nos juntábamos a grabar, y me decía Elías Zúñiga: don Santiago, mire, aprendí esta cuarteta, me enseñaron esta cuarteta y me enseñaron la cuarteta. ¿Cómo es? Ya. Y al día siguiente yo llegaba con el verso hecho encuartetado en esa cuarteta. Y todos los días hacíamos lo mismo, todo el tiempo que nos juntábamos, hacíamos el mismo ejercicio con él. Y él me puso el verso mático. Y esa es la cuestión, porque ya había dejado de hacer tantos versos. En Pichilemu hice hartos porque había tiempo y había hecho muchos allá. Ya estaban copiados. Después vino un libro sobre los versos míos, un libro que se llama Los buenos versos. Yo salgo de guasa y pero ya estaba ciego. Pero yo, si a los primeros cantos salía de guaso, si yo no tenía otra ropa, no necesito, yo me vestía puro de guaso. Tenía, por supuesto, calzoncillos que no eran de guaso, pero y salgo en la portada del libro con un guitarrón. Me habían pasado un guitarrón para que lo tocara, yo lo palpara, no para que lo tocara. Entonces yo lo estaba, y me sacaron una foto con el guitarrón en la mano y hace que el cura que hizo el libro le puso que yo tocaba el guitarrón. Y no, ¿qué voy a ser capaz de tocar el guitarrón? Bueno, y ahí sale con esa foto, y ese libro, el cura que hizo esto, hizo para mí una maldad grande con los versos. Les metió mano. El cura era español, era catalán, entonces hay cosas que no entendía, le cambiaba a su arbitrio nomás, y así salió en el libro, que en la Biblioteca Nacional está corregido. Hay un libro corregido ahí que lo corrigió la Catalina Rojas, una gran amiga que también hace versos y canta, es cantora. Y la que era directora de archivo en ese tiempo, doña Micaela Navarrete, entre ellas lo corrigieron. Llevaron los cuadernos originales, que entre paréntesis el cura me perdió un cuaderno también. De 13 cuadernos me devolvió 12. Así que el cura me hizo una maldad re grande conmigo en esa cuestión. Oiga, Chequito, ¿cómo definiría usted el oficio de cantor? ¿Qué hace un cantor? Es que es una pregunta que tiene una respuesta media rara, se puede decir, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo interpreto que el cantor a lo divino, yo digo en un verso, que no me acuerdo en este momento, pero está grabado, está en un documental. Empiezo yo diciendo: el que quiera ser cantor, me refiero a lo divino, debe amar al uno y trino con fe, esperanza y valor, honrar a nuestro Señor, a la Virgen y a los santos, procurando estar al tanto de los sacros documentos para tener argumentos al iniciarse en el canto. Eso es la partida del verso.
decir, no puede haber, o hay, sí hay, pero no debería haber cantores que no canten por fe. El canto a lo divino es un canto de fe. Y el que no tiene fe va a cantar por lucirse, no sé por qué, pero no tiene ningún sentido. Ir y estar sentado todas unas 8 o 9 horas en esas bancas blanditas de las iglesias, cantando frente a un altar, eso no se hace sin fe. Eso no puede ser. Y el que lo hace es el que... Hay que fijarse nomás cuando vayan a un canto a lo divino. Ese que se para cada rato, que sale le tocó cantar su décima y sale y espera que le toque, no va a ir a sentarse, ese no. Ese algo tiene que no es cantor de corazón. Eso por un lado. Por otro lado, después de eso también el canto tiene sus códigos. Entonces, entre los códigos del canto es el respeto a los cantores mayores, que son los que inician las ruedas, y a los cantores más antiguos de cantor, no de viejo, porque de viejo habría sido yo siempre el primero, pero me refiero a que el cantor con más experiencia, ese tiene que ser el puntero, y ese va poniendo los fundamentos hay que respetarlos, salvo que si uno se queda callado porque no sabe un fundamento, ya se quedó callado y bajó la guitarra, entonces el mismo que está haciendo de puntero le dice: oiga, usted, colega, no, es que no tengo versos, cante otra cosa. Ya. Entonces, ahí, sin la autorización del puntero, uno no puede salirse del fundamento. Respecto a las melodías, siempre hay, es decir, hay muchas melodías de la tradición, muchas, pero eso no quita que uno no pueda cantar melodías propias. Uno puede hacer sus melodías también, porque nunca va a tener tantas melodías como para tanto verso, ¿no? Pero las melodías no es tan delicado, ¿no? En algunas partes sí, como en Apuleo, como en Loica, ahí con la melodía que parte el puntero tiene que cantar todo, la melodía, fundamento, todo. Y en muchas partes se usa con un solo tocador, pero eso de un solo tocador, eso me lo han explicado muchas veces, me lo explicaron muchas veces a mí, que era porque antes se hacía un canto divino y había una guitarra. Ahora todos llegan con guitarra, entonces no, ahora cada uno se acompaña nomás. Claro. Y eso en cuanto al canto a lo divino. En el otro canto, en el canto al humano, por supuesto son versos que no tienen que ver con la Biblia, ni con textos religiosos, nada de eso, sino que por el contrario, son versos con picardía, qué sé yo, o historias, crónicas de la vida cotidiana. Esos son los versos al humano. Y las melodías se usan igual que las mismas melodías que se usan en el canto divino, se usan en el canto humano. Y el canto humano tiene otras variables, por ejemplo, que el canto humano se usa siempre normalmente después del canto divino, a la hora de
después de desayuno, que se llevan a pescar la guitarra, los cantores, y se ponen a cantar versos alumanos. Pero después se empezó a salir a los escenarios con la cuestión de con los encuentros de payadores. Ahí salieron los cantores alumanos y ahí no se canta solo en décima, se canta también en cuarteta, en seguidilla, en otras formas. Chiquito, y en San Vicente, en el Valle de Tahuatahua, ¿usted conoció cantores? En Tunca no había cantores, no había. Habían viejitas que cantaban en los velorios de Angelito, qué sé yo, pero cantores hombres no había en Tunca, no, y que cantaran, digamos, en décimas y cantaran como se canta realmente, en Tunca no había. Había en Millahue, en San José de Patagua, en Idahue. Ahí había, yo ya conocí vestigios de cantores antiguos ahí, de esa zona. Unos López que eran de Idahue, pero que vivían en una parte que se llamaba Los Marcos, La Cueva, por ahí era. Por ahí era, en una de esas dos partes vivían esos López, que eran varios hermanos, y esos habían sido cantores, pero ellos hablaban de otros cantorazos, para allá de otros lados, de Idahue mismo. Yo en Idahue conocí un maestro, uno que me ayudó muchísimo a mí, porque sabía mucho, don Eleazar Cornejo. Ese era de Idahue. Él había sido cantor. Y él me nombraba los millagüinos, los mayos, de las pataguas que cantaban, de Rinconar también. En Rastrojo también había, sí, por ahí en la Biblia del Pueblo, por ejemplo, salen unos poetas rastrojinos, pero no eran los rastrojinos de verdad. Hay por ahí mismo, cerca de la casa de los Celis, por ahí vivió un viejito que una vez me lo mostraron y me dijeron, este viejito era muy buen poeta. Pero yo después no supe más de él, sino que después en la Biblia del Pueblo, buscando los antecedentes de los poetas que salen, ahí me encontré con uno o dos de Rastrojo. Yeah, así que eso, pero en Tunca no. En Pencahue sí. En Pencahue había también de ver así. En Pencahue, para el lado de la orilla de Pencahue, había poetas y cantores, pues eran cantores. Ahí estaba uno que decía, por don Manuel Daneman, decía, con el compadre alemán, decía. Ese se llamaba Toribio Pino. Ese era de los más destacados ahí, pues sí, por eso don Manuel ocupó harto tiempo en él ahí investigando. Así que don Manuel debe tener hartos antecedentes sobre los cantores pencagüinos. Claro, hay que averiguar con él. Oiga, Chaquito, ¿y qué es lo que lo hace a usted sentirse sanvicentano? Es que yo nací en Rancagua, por casualidad me tuvieron aquí en Rancagua, en el crucero, por allá, cerca de donde vivía Salvita. Ahí nací yo. Después de ahí nos vinimos a la Gonzalina, acá donde está la cárcel, así que yo estuve en esa cárcel desde chiquitito. De ahí para estudiar aquí a Rancagua, pero a la vez mi padre tenía propiedades en Tunca. Entonces para mí, aquí en Rancagua era como de paso nomás, pues si yo lo único que quería que llegaran las vacaciones, los fines de semana para irme para Tunca. Estaba mi abuela allá y una tía. Entonces mi corazón estaba en Tunca, esa es la verdad.
no, para acá no, aquí en Rancagua era porque tenía que estar, no, pues tenía que estudiar aquí primero en la preparatoria. Después, por eso cuando ya se empezaron a ir de aquí, mi hermano se quedó, siguió estudiando aquí, mi hermano mayor, y me preguntaron a mí, no, yo quería estudiar en Tunca, y me mandaron internado a los maristas de San Fernando. Así que no, yo, Tunca para mí era, y San Vicente, pues sí, San Vicente es mi pueblo, y Tunca mi lugar, mi aldea. ¿Cómo cree que es el estado actual del arte del canto? En cantidad de cantores yo creo que ha aumentado. Yo creo que ha aumentado y están más interrelacionados los cantores, porque como se canta en las iglesias no es necesario que ese de la invitación de boca a boca, que le dicen a un cantor, oye, invita a fulano, que se nada más. No, ahora no. Ahora se sabe que hay cantos en la Basílica de Lourdes, vienen desde Quilimarí, pasando por Putaendo, San Felipe, Los Andes, que se yo, Valparaíso, y de todas las zonas se juntan cantores, entonces se van conociendo, van intercambiando ideas, incluso versos, se van intercambiando, o no intercambiando, sino que algunos que tienen versos dan. Es decir, alguien le pide, hoy me gustó ese verso, y casi por lo general los poetas no son apretados, casi por lo general. ¿Y usted ve que hay un recambio generacional importante? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo me he fijado en la cantidad de cantores que se juntan a veces hay cantos en varias partes a la vez. Por ejemplo, ahora el 3 de mayo tiene que haber habido qué sé yo, en Aculeo, en Los Marcos, acá en Rauco, que se en hartas partes a la vez, y en todas partes se juntan hartos. Hartos cantores, hay cantores bastantes. Así que yo no tengo que esté en riesgo, esto como habían dicho años atrás, decían que se iban a acabar los cantores, no. Y están saliendo buenos guitarreros, buenos guitarroneros. Lo que siempre recomiendo y siempre cuando converso con alguien que me pregunta por estas cosas, que vayan a un cantor, vayan un día a curiosidad, a escuchar. Trasnochen un día y vayan. Cuando haya un canto lo divino por ahí que esté más o menos a mano, vayan. No vaya a hacer cosas que les pique el visito, después no tengan que estar en todas partes oyendo, porque el canto a lo divino es chileno. Y los encuentros de payadores chilenos no los hacen ni los argentinos, ni los uruguayos, ni los peruanos, ni los cubanos. Nadie que use la 10ª Espinela hace esta clase de encuentros de payadores como se hacen aquí en Chile. Es único acá. Y el canto a lo divino es la única parte que se canta a lo divino en el mundo, es aquí en Chile, en 10ª. Y ahí, claro, los jóvenes, digamos, les gusta la música, les gusta el canto, ahí van a escuchar melodías diferentes, pero infinidad de melodías, diferentes formas de tocar, y van a encontrarse con versos, porque hay versos, pero que son de más de 2 siglos o 3 siglos, tal vez. Versos que todavía se cantan. Entonces ahí les va a picar la curiosidad y por la curiosidad entran después a esto. Así es la cosa. Y eso, que lo que les recomiendo, que vayan y escuchen, hagan un sacrificio un día de escuchar un canto completo y después les va a quedar sonando y van a ver que es
lo que es la religiosidad popular en la zona central. Con la devoción que llegan los cantores, con la devoción que cantan. Y por eso el canto se hace mirando al altar. No sé, puede que si no hay nadie en las bancas, da lo mismo, mejor, más lindo se escucha. La conciencia y la razón. Y si acaso un tropezón por tierra te hace rodar, te vuelves a levantar y ahí está la solución.